se dirige nuestra vida, al morir, al salir de este cuerpo, tenemos asegurada, garantizada por la palabra, cuál va a ser el destino de nuestra alma. Porque Jesús dijo, le digo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta le dijo, maestro, Raboni, sé que un día se efectuará la resurrección de los muertos. Y sé que el día en que eso pase, mi hermano se levantará. Y dijo, no, Marta, no te equivoques, yo no te estoy hablando de ese momento. Ahora mismo te estoy diciendo que si tú crees, tu hermano Lázaro se va a levantar entre los muertos. Ahora es que te estoy hablando de un momento, de un presente. Bendito sea Dios. Ella no podía entender que en ese momento Jesús podía tener la facultad de decirle a Lázaro, levántate de esa tumba donde tú estás, para demostrarle al mundo de aquel entonces, si él tuvo ese poder para poder levantar a los muertos, amén, que yacían hasta 4 días allí en ese lugar, ¿por qué el mundo no había de creer que él mismo se levantaría el tercer día? Porque así como a Jonás, aleluya, de él se habla esta señal, él mismo dijo, no os daré otra señal sino la de Jonás. Como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviese también en el corazón de la tierra. Al tercer día el Señor dijo, estos muros de este templo serán derribados, pero el tercer día serán levantados, hablando de su cuerpo, hablando, amén, aleluya, de su propia vida, de su profecía declarada. Jesús lo hizo notorio. Jesús respondió, amén, al deseo de mucha gente, de multitudes que trataban de encontrarle una lógica a todo esto, pero él se levantó, amén, de esa tumba. La tumba no le pudo retener. Bendito sea el Señor. Aleluya. No permitirás, dice el Salmo, que tu santo vea corrupción. Y eso es lo tremendo, que el cuerpo de Jesús no sufrió descomposición. Cuando habla de no permitirás que tu santo vea corrupción, estaba hablando que cuando él logró tener la experiencia de ir a descender al corazón de la tierra, a los infiernos, para poder proclamarse aún con los que estaban allí, los antidiluvianos y todos esos seres que ya no tenían esperanza, y poder decir, yo soy el que ustedes despreciaron, yo soy el del cual habló mucho Noé en los días que ustedes fueron enjuiciados y todos perecieron anegados en agua. Yo soy la puerta. Ustedes me despreciaron, ustedes no creyeron en mi palabra, y estoy aquí para confirmar que lo que ellos proclamaron todos los tiempos, los profetas, ahora yo doy fe de que eso era verdad. ¿Me entiende? Pero en el momento en que él está haciendo eso, que está poniendo las cosas en orden, que está separando el seno de Abraham de ese Hades o de ese Seol, donde estaban allí cerca el uno del otro, pero que había un abismo que los separaba. Entonces todos esos hermanos que habían estado esperando, amén, esa oportunidad de ser transferidos, de ser trasladados a otra dimensión diferente, fíjese, se cumple. Miren lo que dice Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Esto es algo que muchos de nosotros a lo mejor lo hemos leído. 27:52. Miren lo que dice la Biblia. Mateo 27:52. Vamos a ver lo que dice el verso 51. Y dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Verso 52 dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, oiga bien, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, habían muerto, se levantaron, y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se da cuenta lo que dice allí esa porción bíblica? Muchos cuerpos de muchos santos que yacían allí por algún tiempo, pero que habían creído en él.
o que habían vivido una vida agradable a Dios, no se quedaron allí en el sepulcro. El poder de la resurrección del Señor fue tan impactante que no podían quedarse esos cuerpos allí. La resurrección misma de Él atrajo a sí mismo a todos esos cuerpos que en los diferentes lugares donde ellos habían oído del Señor, mas habían fallecido. En el momento en que se efectúa la resurrección, esos cuerpos también son resucitados y se aparecen. Amén. Como cuando alguien por allí dice, no, es que había aquel difunto se vio por allá, dice fulana de tal, que lo vio en su casa. Cuando dice que hay una ánima en pena, que de pronto lo ven aparecer de repente, o se está despidiendo de la familia. Algunas otras personas han dicho en algún momento eso. No, mi mamá cuando murió, a los 2 días o a las horas, yo vivía en otra ciudad, de pronto sentí un jaloneo en mis hombros, volteé y de repente vi un visaje y se me apareció, y a las horas me hablaron y me dijeron, tu mamá ha muerto. Seguramente mi mamá se estaba despidiendo. No sé, ese tipo de cosas se han escuchado. El asunto es que estos cuerpos de estos hermanos que habían creído en Jesús habían sido resucitados, y no era para que ellos volvieran a la vida normal. Escúcheme bien, esto no se entienda de esa manera. No era para que ellos volvieran a reintegrarse a la vida terrenal o a volver a sus cuerpos, sino era sencillamente porque el Señor estaba haciendo un traslado, una transferencia, una mudanza de esas personas que estaban en el seno de Abraham, que habían fallecido, y en el momento de la resurrección ellos, amén, salieron con Él, pero no podían estar allá arriba sin que antes Jesús primeramente no se habría de presentar ante su Padre y mostrar las huellas indubitables de las manos de los clavos, amén, en sus manos y en sus pies. Y entonces cuando Él recibe esa orden, esos cuerpos también resucitan, pero se van directamente hacia el paraíso. El paraíso era un lugar en el tercer cielo que estaba todavía abandonado, solo, amén, no había un solo habitante allí en ese lugar, porque